¿Me pueden confirmar, por favor, si ya estamos en vivo? Ok, perfecto. Ya estamos en vivo. Bienvenidos nuevamente. Estamos ya en la recta final de nuestra Semana del Psicólogo 2020, la primera modalidad online. Y la verdad es que este día pues vamos a cerrar con broche de oro. Tenemos ponentes muy importantes para nuestra Universidad de Guanajuato, muy llenos de conocimiento para compartir. Y vamos a cerrar pues con broche de oro en este último día de la Semana del Psicólogo. El día de hoy tenemos una ponencia que creo que es fundamental para todos nosotros que nos estamos desempeñando y estamos estudiando una carrera de psicología, especialmente en psicología clínica, y es pues fundamental. Esperemos que los conocimientos que nos brinden el día de hoy en esta ponencia los sepamos llevar a la práctica realmente y que sean conocimientos que nos sean funcionales. Entonces es para mí todo un honor presentar a la doctora Yasmín Alejandra Quintero y me permitirá hacer lectura de una breve semblanza. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene maestría en psicología con residencia en terapia familiar sistémica y estudios de doctorado en psicología acreditados por la UNAM, estudios en la Universidad Autónoma de Barcelona en el área de terapia familiar. Es especialista en investigación sobre temas de familia, género, violencia y abuso sexual infantil y grupos vulnerables también. Ha hecho diseño y evaluación de publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales indexadas. Es directora y revisora de tesis a nivel pre- y posgrado y ha sido ponente en congresos, seminarios, simposios, talleres y cursos en diversas instituciones a nivel nacional e internacional. Entonces es para mí todo un honor presentar a la doctora Yasmín. Les recordamos que a lo largo de la transmisión pueden ir dejando sus dudas y sus preguntas y al final de su ponencia daremos espacio para responderlas la mayoría que esté en nuestras posibilidades en el tiempo. Doctora, tiene alrededor de 1 hora para su ponencia. Adelante. Gracias, Karen. Pues bueno, antes de comenzar quisiera agradecerles la invitación y comentarles que entiendo perfectamente el honor que representa que me hayan elegido para dar un tema tan importante. Es también importante que les reconozca el esfuerzo de llevarla a cabo este año a pesar de las adversidades y no dejar que pasara un año sin que se diera la semana virtual, con más dificultades quizá. También he seguido sus transmisiones y he visto que han sido todo un éxito y reconocerles pues el esfuerzo que eso implica, que no ha sido sencillo. Les agradezco mucho nuevamente la invitación y voy a comenzar con el tema que me solicitaron. Déjenme ver que se pueda ver, creo que ya se ve. Ok. Ya, perfecto, creo que se ve. Ay, no, ya no veo. Muy bien. ¿Sí se ve? Ahorita se dejó de compartir, doctora, pero ya estaba compartiendo hace ratito. Y ya no se ve, ¿verdad? No, debe ponerle en compartir pantalla nuevamente. Déjenme ver otra vez, perdón. Está bien. No se sigue viendo, ¿verdad? Me haces siempre. No, todavía no. Debe ponerle igual nuevamente en compartir pantalla. Ajá. Vamos a darle compartir. Es que ya no veo su transmisión tampoco. Se va a ver únicamente su presentación. Se va a dejar de ver la transmisión por un momento. Compartir. Ahí estamos. Vuelvo a compartir y ya. Muy bien, perdonen. Quería darle aquí. Ok. Ya lo estamos viendo. Perdonen el retraso. Bueno, ahora sí, ya comenzando en forma. Cuando ustedes me invitaron a impartir este tema, lo primero que pensé fue, híjole, o sea, qué difícil va a ser abordar en 1 hora los errores del psicólogo. Tenía muchísimas cosas que decir, tengo muchas cosas que decir, pero pensé, tengo solo 1 hora. Y luego me quedé pensando que ustedes me solicitaron los peores errores del psicólogo y eso lo acotaba. Y dije, bueno, vamos a acotar a lo que sea más importante. Y lo más importante y lo que yo definí como los peores errores del psicólogo son los errores que son más comunes,
para estudiantes que recién inician o para psicólogos que recién concluyeron. Los que son más lesivos, definidos lesivos como los que más daño causan, pero en términos de que es difícil que se pueda reparar el daño, que es irreversible, pues. Y quise tocar los errores más comunes basados en la experiencia del psicólogo que comienza y que pueden llevarle a un fracaso en la intervención y de los que difícilmente hay marcha atrás. Es lo que yo quiero compartir este día. De entrada, obviamente descartaba los que eran daños mínimos y los que no eran en realidad errores, sino que estamos hablando de algunas situaciones de intencionalidad o de beneficio propio, los que tienen que ver propiamente con el código ético del psicólogo, es decir, el uso indebido de datos o de información, la deshonestidad, el uso indebido de poder, que también es una de las situaciones que ocurren mucho en terapia, donde hay un contexto también de poder, y las cuestiones de falta de responsabilidad y de respeto. Esas están descartadas dentro de esta ponencia. Y por último, sabemos que la psicología tiene toda una gama de áreas que estamos hablando de laboral, educativa, experimental, social. No es lo mismo los errores que comete un psicólogo laboral que los que comete un psicólogo clínico. Por eso es que decidí enfocarme en los errores propios de la psicología clínica y específicamente en errores de psicoterapia. En este término, también consideré sumamente importante que si esta plática lograba su objetivo, que es lo que yo pretendo, ustedes pudieran ahorrarse algunos dolores de cabeza y pudieran a lo mejor identificar, si identifican una cosa nueva que yo les diga y que les haga sentido, probablemente o muy probablemente estén muy atentos a evitarla y serán un poco más efectivos en sus intervenciones. Entonces, tenía esa finalidad, pero aparte de todo, pensé en que esta plática también iba a repercutir en su sensación de seguridad, porque el simple hecho de hablar de que hay errores, existen los errores desde una perspectiva humilde que quizá yo misma haya cometido y que yo sé que uno nunca experimenta en cabeza ajena, o sea que entiendo que el que vean la presentación y la ponencia hará efectos diferentes en cada uno de ustedes, pero que también ustedes entiendan que lo que se ven en los libros, que los libros parece que las intervenciones son perfectas, que los terapeutas hacen todo al pie de la letra, obviamente no dice nada de lo que hay detrás, de los errores que los terapeutas pueden cometer y pareciera que cada frase, cada pregunta, cada palabra, cada intervención es perfecta. Y la verdad es que a la hora de la redacción del libro, de la edición de un libro, se pueden reeditar las frases, se perfeccionan, se acomodan, se agregan o quitan elementos que quizá en su originalidad no fueron tan perfectos. Entonces, entendiendo esto y ya entrando propiamente en el tema de los que yo elegí, es a pesar de lo que nos implica y lo que nos han enseñado quizá todos los profesores en todas las materias de importancia de la escucha activa, uno de los errores que más se cometen es el no saber escuchar. Y estamos hablando que la escucha activa es el elemento fundamental para poder establecer una relación terapéutica adecuada. ¿Cómo se escucha activamente? Bueno, ustedes, los que ya van en semestres más avanzados de la carrera de psicología clínica, ya saben perfectamente cómo se usan las paráfrasis, cómo se clarifica, que no se debe de interrumpir, que es importante mantener un contacto visual con el paciente. Esto implica sentir, sonreír, expresar mucho con el cuerpo. La escucha activa es estar totalmente atento y escuchar con ojos y oídos lo que el paciente nos quiere decir. Es decir, hacer sentir al paciente o al otro que se le está atendiendo y que se le entiende perfectamente. Implica esa cuestión de preguntar, de seguir el hilo de la conversación, incluso de manejar silencios. Y en psicología, lo que yo siempre les digo a mis alumnos es que es mucho más importante el escuchar que incluso el hablar. Es mucho, mucho más importante. Muchos están preocupados por qué voy a decir, por eso les mencionaba yo lo de los manejos de silencios, porque en este punto, al entrevistar, cuando hay un silencio prolongado, en un inicio, los que recién empiezan a entrevistar se sienten muy incómodos y lo que quieren hacer es decir algo. Y
preguntar algo, decir cualquier cosa. Y eso, cualquier cosa o cualquier pregunta que no esté bien estructurada, que se haga de manera por angustia para romper el silencio, pues va a recaer en una mala intervención. Entonces, es mucho mejor ser muy pausados, tolerar, aprender a tolerar los silencios y hacer una postura reflexiva, calmada, incluso decir, a ver, déjame ver si estoy entendiendo, estoy reflexionando sobre esto que me dices, y poder estructurar bien la pregunta o la afirmación que se dirá. Entonces, en la entrevista misma, uno de los errores más graves es preguntar de nuevo algo que ya el paciente dijo, porque eso le da la sensación efectivamente de que no se le está atendiendo, de que no se le está poniendo ninguna atención. Y también otro error muy común es dar por hecho algo, o sea, no confirmar cuando algo no queda claro. Esto nos lleva a diagnósticos desacertados. El hecho de confirmar algo que no quedó claro nos lleva también a pedir ejemplos. Otra de las cuestiones que ocurren durante la entrevista es saltar de un tema o de una línea, de alguna línea a otra, o sea, saltar de un punto a otro sin llevar una guía de estructura, sin terminar un tema hasta que lo podamos realmente trabajar, y esto se ve también como una falta de desorganización. Y aceptar que el paciente no nos conteste algo tampoco es funcional, porque nos dejan dudas, pero aparte pareciera que nuestras intervenciones no son importantes, o la pregunta que realizamos no es útil, porque estamos aceptando que no se conteste. Bueno, otro de los errores, que este es uno de los que resalto de toda la presentación, voy a resaltarlos con más fuerza, es el de no dedicar tiempo a establecer una relación terapéutica. Ya muchos de ustedes habrán oído qué es la relación terapéutica, que tiene que ver con el vínculo terapéutico. ¿Y qué es esto? Esto es que el paciente reconoce que el terapeuta es el experto, la persona que le puede ayudar y que puede comprender cómo piensa y siente, que entiende su situación sin juzgarle, por lo cual se va a abrir, va a confiar en sus indicaciones y va a seguir instrucciones. Y todo esto de la relación terapéutica se ha estudiado muchísimo, se ha visto que la relación terapéutica influye hasta en el 40% de la efectividad en terapia o en psicoterapia. Incluso hay autores que argumentan en estudios que alcanza el 75% de los factores que están involucrados en el éxito terapéutico. Y esto es claro si entendemos que influye en las expectativas de cambio, en la motivación que el paciente tenga para seguir asistiendo, para realizar las indicaciones o las tareas terapéuticas, en el seguimiento que se le dé a la misma tarea, la indicación que le dé el terapeuta, en el ambiente terapéutico, en la seguridad que el paciente tenga, en la apertura, en la confianza que se establezca con el terapeuta y en la credibilidad en la terapia. Y ya de entrada, ustedes ubican perfectamente a Carl Rogers. Él señalaba el poder de la relación terapéutica y hablaba de 3 ingredientes básicos, que era autenticidad, es decir, que el terapeuta exprese sinceramente y actúe de forma congruente, un nivel de empatía, es decir, ponerse en el lugar del cliente, comprendiendo lo que siente, y la aceptación positiva e incondicional, que es un respeto y aceptación del cliente tal cual es, sin juzgarlo. Esto es lo que ayuda a que se establezca el vínculo terapéutico. Si no existe este vínculo terapéutico, cualquier intervención que ustedes realicen no va a ser eficaz y no va a tener efectividad por todas estas razones que ya vimos. Ok, otro problema, otro error es que no se identifique claramente el problema. Es decir, el paciente nos trae un motivo de consulta, que es el que expresa en palabras, el que pone en una frase, el que nos dice cuando llega a terapia. Pero el motivo de consulta no es el mismo que el problema. Puede ser un paciente que en un motivo de consulta nos refiera, vengo a terapia porque no soy feliz. Pero eso no nos dice nada de cuál es el problema. Entonces, si no tenemos claro, obviamente, cuál es la necesidad del paciente y cuál es el problema, no podemos tener objetivos terapéuticos y no podemos establecerlos. Y también no podemos explorar el patrón del problema, que es otro de los elementos que a continuación vamos a ver. Bueno, en principio, no tener objetivos terapéuticos claros o bien definidos nos hace navegar a la deriva
y no tener una guía hacia dónde vamos a dirigir las intervenciones. Es importantísimo, entonces, establecer el problema y tener un objetivo terapéutico. Entonces, otro problema que yo identifiqué como de los que pueden ocurrir de manera común y que además tienen efectos en la efectividad de la terapia, es que no se explore claramente cuál es el patrón del problema. Tener claro desde cuándo surge, por qué es un problema para el paciente, cada cuándo se presenta, en qué momentos se presenta, y este es un punto importante. ¿Qué soluciones ha intentado para resolverlo? Seguramente cuando ya llega a terapia es porque ese problema ya dejó de ser un conflicto que se puede resolver. Quizá entonces cuando llega a terapia probablemente ha intentado muchas cosas previamente para resolver su problema y no le han sido exitosas, si no, no estaría en terapia. Entonces es importante ver qué intentos ha hecho el paciente, qué soluciones ha intentado, y no solo esto, sino entender también por qué han fracasado sus intentos de solución. Todo esto tiene que ver con explorar el problema, entender el problema y definirlo en términos de conductas observables y realizables, y además tener claro entonces un objetivo, que ya vimos la importancia que es esto. Entonces, otro punto que también es importante entender, que tiene que ver con la capacidad que el terapeuta tiene de maniobra. Esto quiere decir que en la mayoría de los procesos va a ser sumamente importante que el terapeuta se note en una expertez y una guía para dirigir el proceso y llevar el control de la terapia. Perder la capacidad de maniobra, es decir, dejar que el paciente tome la imposición del proceso, nos hace perder guía y estructura, y eso hace que se vuelvan, como decíamos, el barco no esté conducido por el terapeuta y se vaya a la deriva. En este punto también, es decir, que quiero dejar claro que aunque hay modelos que son mucho menos activos, como menos directivos, sí hay un acompañamiento del terapeuta de manera cercana, y el terapeuta, aunque no tiene, como se diga en esos modelos, propiamente el control, sí establece una guía clara de lo que está en el proceso terapéutico. Ok, un segundo ya no sé en qué punto voy, pero este es otro de los puntos que resalto, es pedirle al paciente algo que no le es posible realizar, una tarea, una instrucción. Dejarle al paciente alguna tarea que no es posible que realice o por la que tenga dificultades de realizar, lo va a llevar primeramente a un fracaso y en segundo lugar a una desmotivación del proceso, de sus propias habilidades y capacidades. Se puede percibir como no útil, no apto, y probablemente las siguientes o subsiguientes tareas tampoco sean efectivas. Y esto de considerar todo el contexto del paciente para dejar una tarea implica tener claro el tiempo que tiene para hacer la tarea que se le deja o la instrucción, la energía que le va a implicar, el esfuerzo, las capacidades y habilidades que tenga. Esto es lo que a mí me decía un profesor cuando yo estudiaba la maestría, que el error de dejar una tarea que el paciente no puede realizar, evidentemente no es del paciente, es del terapeuta. Entonces, es importante considerar todos estos elementos para garantizar que se siga dando las siguientes sesiones subsecuentes de manera exitosa. Ok. Otro punto que tengo también aquí es el autodescalificarse o autodescalificar el propio trabajo. Si bien no se descalifica de manera evidente o directa, descalificar el propio trabajo que ustedes hacen, chicos, con sus pacientes en entrevista, implica no darle seguimiento a sus propias intervenciones. Es decir, dejar una tarea y quizá la otra sesión no revisarla, o si la revisan y el paciente les dice que no la podía hacer, no darle un espacio de tiempo a averiguar qué es lo que impidió que el paciente le hiciera. Ustedes se enfocan en lo que ustedes están indicando porque lo que ustedes establecieron como una intervención tiene una lógica y es efectivo porque ustedes lo planearon. Entonces, darle el espacio de tiempo para que se pueda trabajar porque no se logró realizar es hablar de que estoy validando mi propio trabajo.
Lo mismo pasa cuando ustedes hacen una pregunta, que yo les decía en la parte de entrevista, una pregunta que no se respondió y que ustedes siguen como si nada. O sea, en el momento en que ustedes hicieron esa pregunta, tenía un objetivo y una finalidad, era para algo. Entonces, se tiene que darle la importancia y el seguimiento que se requiere. Bueno, otro punto que también es importante, les hablo de la desorganización, que esto es otro error que también suele ocurrir. Si bien no tanto al principio de cuando ustedes terminan la carrera, porque cuando ustedes están en la carrera, ustedes están muy preocupados porque el paciente y qué van a hacer las sesiones, probablemente estén como muy enfocados en eso. En un segundo momento, quizá aflojen y digan, bueno, pues ya puedo yo llevar la estructura y no tengan una organización o una guía. Es decir, ser desorganizados va a implicar no llevar registros de las sesiones, quizá no tener un formato para una primera sesión, que no tiene que ser lo más extenso ni trabajado, porque en algún momento, si bien les va, que yo deseo que sea así, ustedes tendrán probablemente muchas o muchos pacientes y quizá tengan que acotar sus intervenciones, hacerlas de manera prácticas y efectivas, tener sus supervisiones, es importante, pero llevar unos registros muy sencillos. ¿Y esto qué implica? O sea, en una primera sesión necesitamos conocer datos personales, como el nombre, la edad, la ocupación, tener claro el motivo de consulta en términos de cómo el paciente lo exprese, tener claro los objetivos terapéuticos. Yo tengo en mi formato de registro un espacio para un familiograma que no necesariamente lo lleno en alguna sesión, sino que se va llenando cuando van surgiendo el tema, o si es relevante para el motivo de consulta, pues dedico un espacio de tiempo a llenarlo. Si ustedes no anotan ciertas cosas, pueden volver a preguntarle al paciente algo que ya les señaló, que ya les dijo. Y eso es muy vergonzoso porque da la impresión, como yo les decía, que no se le está escuchando, no se le está poniendo atención. En este sentido también tenemos que tener un formato de sesiones subsecuentes. Muchas veces hay terapeutas que, ¿cómo te fue en la semana? Pero no tenían planeado, organizado un tema a tratar o una guía de qué seguía de la sesión anterior. Entonces necesitamos tener un formato, les digo, muy sencillo, la fecha de la sesión, el objetivo por sesión, el tema que se trató y las tareas o prescripciones que dejamos, porque si le necesitamos dar seguimiento, si se le deja una tarea, como yo les señalaba, la siguiente sesión se tiene que preguntar por esa tarea. Y eso habla también de un orden, de una estructura, de que el terapeuta pone atención en mi situación, en mi caso. Eso se percibe mucho y también el paciente se da cuenta. Entonces, este tema de desorganización, tenemos otro punto también que también les puede ocurrir. Y esto implica el no ser auténtico. ¿Qué significa? Forzar una personalidad que no es la tuya. Es decir, que queremos ser como algún terapeuta que leímos en un libro, porque se oye padre cómo lo hace, ¿no? O sea, si su estilo no es ser irreverente, como a lo mejor Les Vaslavic, o dramáticos, o intensos, o el humor no se les da, porque las bromas no generan gracia, sino el que la escucha les genera miedo, se ven forzados. Y lo mejor es ser auténtico, es decir, tratar de descubrir cuál es su estilo terapéutico. Y esto implica trabajar en un autoconocimiento, el conocer cuáles son sus propias fortalezas, sus propios recursos, sus propias cualidades. Su herramienta siempre será ustedes mismos. Los terapeutas trabajamos con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestra voz, con nuestro tono. Entonces, evidentemente necesitamos fortalecer eso con un autoconocimiento. Y esto implica también no ser auténtico, tiene que ver también cuando se exceden en reconocimientos o halagos al paciente o llegan a mencionar en algún halago que quieren hacer al paciente, pero que ustedes no lo están sintiendo. Y eso también el paciente lo va a percibir porque se va a dar cuenta que es algo que no es auténtico, se percibe. Entonces, lo mejor es que ustedes aprendan a tener una mirada positiva donde puedan ser muy efectivos para reconocer recursos, cualidades, fortalezas y puedan de verdad devolverle al paciente un reconocimiento auténtico, que no se perciba como forzado.
Ok. Y otro punto que también es uno de los errores que suelen ocurrir es el miedo que pueden tener muchos psicólogos a confrontar. ¿Qué es la confrontación? Primero, bueno, la confrontación es hacerle notar al paciente alguna incongruencia o reflejarle alguna dificultad que tenga, o sea, cuando algo no está siendo como congruente. Y si bien hace un momento hablábamos de que es importante establecer la relación terapéutica, o sea, sí se desaconseja no confrontar en una primera sesión o solo hacerlo hasta que ya esté bien establecida la relación terapéutica, no se pueden llevar todo el proceso y llevar sesiones y sesiones en donde ustedes tengan miedo a confrontar, porque puede ser que evidentemente el paciente sí esté yendo a terapia porque esté muy cómodo, porque lo escuchan, porque se desahoga, porque el terapeuta le dice que sí a todo, pero evidentemente no está obteniendo ningún cambio del proceso. Y entonces, si no hay cambio de proceso, pues no está viendo ningún éxito ni ninguna efectividad en la terapia. Entonces, tienen que confrontar y tienen que hacerlo en el momento en que la relación terapéutica esté bien establecida. Ok. Y otro de los puntos importantes que es también, bueno, voy a tomar tantita agua, se me secó la... Perdón. Otro de los elementos importantes que es uno de los errores que se cometen es no considerar o no usar el elemento de motivación al cambio. Y esto tiene varios puntos. También es un tema que vale la pena abordar, que es, en principio, no generarle al paciente la expectativa de cambio. Desde que el paciente acude a sesión, acude pensando en que el terapeuta es la persona que le puede ayudar a resolver el problema. Eso no nos garantiza que efectivamente todos los pacientes lleguen con esa idea, pero si no está en ellos, la propia relación terapéutica que tienen que dedicar un tiempo a establecerla, les va a llevar a que el paciente sienta que es el terapeuta la persona indicada para resolver el problema. Y no solo eso, que el problema es algo que se puede resolver, que puede lograr un cambio, dejarle la sensación de que sí lo va a poder conseguir. Y entonces esto es sumamente importante si ustedes notan a un paciente que no está totalmente motivado en algún momento del proceso, que deja de acudir, que quizá está llegando tarde, que eso nos está hablando de algo que a lo mejor le está ocurriendo al paciente. Y bueno, como segundo punto de la motivación es que muchas veces no se considera el dilema del cambio. ¿Qué es el dilema del cambio, chicos? El dilema del cambio es que se sabe que el problema mismo o el síntoma trae ventajas, por algo existe, por algo está ahí, porque el problema le está dando alguna ventaja al paciente. Hay que identificar cuáles son las ventajas que tiene el problema en la vida del paciente. Por ejemplo, a lo mejor si yo estoy deprimido como paciente, pues todo el mundo me chiquea, todo el mundo me consiente, yo no lavo trastes, me llevan la comida a la cama, X, ¿no? Tenemos que entender eso para que cuando trabajemos hacia el cambio, sepamos que el paciente va a perder ciertas ventajas, pero tenemos que venderle otras ventajas a cambio de ese problema que ya no exista. Otro punto que tiene que ver con la motivación es el no reconocer los pequeños avances. Esto desmotiva porque los pacientes hacen esfuerzos y quizá un avance que para muchos represente un mínimo, pero es un paso hacia adelante, le implicó al paciente mucho esfuerzo. Entonces sí se requiere reconocer esos avances para encaminarlo hacia la meta o hacia el objetivo que se pretende lograr. Y bueno, esto implica también que una meta muy ambiciosa la tenemos que aprender a dividir en pequeñas metas para que sean alcanzables y para que el paciente vaya sintiendo logros. Bueno, un punto más de la motivación es asumir toda la responsabilidad del cambio. Es decir, no permitir que el paciente se comprometa a cambiar. Si nosotros usamos un lenguaje donde pareciera que siento que no estoy logrando lo que me propongo, o sea, tenemos que devolverle la responsabilidad dentro del proceso terapéutico al paciente. Nosotros estamos ahí, pero finalmente el que va a realizar el cambio es el paciente.
Y un punto más que es importante considerar es la ley del costo y beneficio, lo que yo les decía. Si el esfuerzo que tiene que hacer, esto es una ley de motivación, si el esfuerzo que tiene que hacer la persona es demasiado extenso y complicado comparado con los beneficios que va a lograr, es decir, los beneficios son mínimos comparados con el esfuerzo, probablemente no va a encaminarse hacia eso. Y entonces también aquí hay que considerar los extremos en la prescripción de la tarea. Algo excesivamente complicado que difícilmente lo vaya a hacer. Puede que nos diga, sí, sí lo voy a hacer, pero efectivamente no lo va a intentar. Entonces hay que dejar algo que le implique un reto mínimo y que sea factible de alcanzar. Muy bien. Bueno, como otro punto importante, y esto es también de considerar, es otro de los errores es parcializar. ¿A qué me refiero con parcializar? Parcializar se refiere a tener una perspectiva limitada o parcial del problema. Es decir, ver solo una parte del problema y no considerar todo el contexto. Algunos igual alumnos que saben un poquitito de lo que hago, ya sabrán que soy una terapeuta sistémica y que en sistémico consideramos todo el contexto, desde lo social, lo económico, lo político, lo familiar, hasta lo individual, ¿no? O la individualidad, lo que lleva a lo interno, lo fisiológico, las motivaciones internas. No se deja de ver nada. Aquí está un pequeño ejemplo de esta que es la imagen de la parcialización como más clásica, que es cuando todos perciben una sola parte de un elefante, cuando todos tuvieran una venda, así es imagen que les pongo, cada uno pensaría algo del elefante. Y eso fue lo que pasó con los terapeutas sistémicos. En el momento en que empezaron a observar, vamos a poner el ejemplo que a mí me gusta mucho, en cuestión de meteorología. Antes explicaban todos los fenómenos que ocurrían en la naturaleza como algo demoníaco, que ocurría por algunos seres extraños, porque los dioses estaban enojados. No se veía, estábamos a la altura de la Tierra. Pero cuando se empezó a mirar a través de observatorios de meteorología, podían explicarse por qué había fenómenos donde el clima era aquí de este lado y de este lado se comportaba de esta forma. Y eso es lo que trataremos, o yo les recomiendo que traten de hacer, mirar en alto todo lo que está ocurriendo para que esa persona se comporte o actúe de una manera en que lo está haciendo. Es entender todo su contexto. Bueno, y otro error que tiene que ver un poquito con esto es el que no individualizan o a veces tienen manuales o tenemos manuales de intervención, tenemos algún programa de intervención que efectivamente ha sido o sí ha sido efectivo para alguna persona, pero eso no quiere decir que va a ser efectivo para todos. Entonces, tenemos que atender el contexto y la particularidad y no tratar de forzar. Esta intervención me funciona y tiene que quedar en todo lo que yo quiera hacer, porque evidentemente no va a funcionar, ¿no? O sea, tenemos que ver la situación específica y particular de cada uno de nuestros clientes o pacientes o individuos. Y bueno, y adaptar, o sea, si bien es verdad que tenemos que usar intervenciones y manuales que ya son efectivos y se han demostrado efectividad, sí es importante que busquemos adaptarlos a la situación. Bueno, y otra situación más es tener prejuicios que van a limitar la intervención. Yo me atrevo a decir que si una profesión no debería de tener prejuicios, o si la profesión que menos prejuicios debería de tener es precisamente la psicología, porque los prejuicios nos van a limitar las intervenciones. Tenemos los psicólogos que ser completamente tolerantes, respetuosos, flexibles, tenemos que tener una actitud crítica, respetuosa y en último de los casos, porque los prejuicios son parte y son dentro de la sociedad, cargamos con ellos, los traemos, no nacemos con ellos, pero los hemos desarrollado y no los podemos trabajar. Yo les hablaba de este autoconocimiento. Identifico que tengo un prejuicio, lo identifico y sé que eso va a limitar mi intervención, entonces justamente lo que tenemos que hacer es, en último de los casos, derivar al paciente o canalizarlo.
bueno. Y bueno, otro punto más que es de los que también ocurren y que podrían ocurrir, pues, es no promover la autonomía del paciente. Esto es quizá porque hay una necesidad de reconocimiento del terapeuta, incluso hay estudios, hay libros que han hablado de la personalidad del terapeuta como un ser egocéntrico, con esa necesidad de reconocimiento. No creo que totalmente esté cierto, pero podría ocurrir que algo de eso tengamos. Y entonces dentro de un proceso terapéutico, nosotros hemos sido las guías del paciente durante cierto tiempo y en un momento dado lo importante es soltar al paciente y dejarlo que vuele solo y que no nos limite pues nuestra necesidad de reconocimiento o alguna situación económica que queremos seguir con el tratamiento, porque eso bueno ya tendrá que ver con la otra parte de los códigos que decíamos de ética. Bueno, y este es de los errores que yo quise dejar para el final de la presentación, que tiene que ver justamente con esta situación que para mí es el peor error que puede cometer un psicólogo y no sé si ubican o ya se van imaginando cuál puede ser, pero tiene que ver precisamente con la soberbia o la falta de humildad. Es decir, tenemos que entender, chicos, que no lo podemos saber todo, que todos los días estamos aprendiendo y que nunca dejamos de aprender. Y sobre todo, entender que siempre podemos aprenderle algo a otro. Otro puede ser no solo un profesor, puede ser un compañero, el paciente, a los alumnos, los profesores. El otro siempre va a saber algo que yo no sé, porque tiene su propia historia personal y su experiencia derivada de esa historia y tiene aprendizajes específicos y diferentes. Y esto implica una mirada perspicaz también, como yo les decía hace rato, aguda, sensible, que eso tenemos que irlo desarrollando para identificar cualidades. Incluso yo he identificado en algunos estudiantes mucha soberbia, que incluso existe antes de terminar y sí pueden llegar a sentirse lo máximo y a descalificar algún aprendizaje de sus profesores. Y entonces tenemos que entender esto que yo les decía. Todo el tiempo estamos aprendiendo y siempre le podemos aprender algo a alguien. Y yo creo que si hablamos de pecados capitales y de todos los que existen, este es el que más daño le hace al crecimiento personal, porque efectivamente si yo no creo que tenga nada más que aprender, pues probablemente no esté escuchando atentamente, tratando de encontrar qué le puedo aprender al otro, y eso evidentemente va a recaer en el proceso terapéutico y en la psicoterapia. Lleven su proceso de supervisión. No todo mundo está en el momento de acudir a un proceso, un espacio terapéutico, porque a lo mejor ya resolvieron problemas personales en otro momento, pero sí es importante que todo lo que estén haciendo en terapia también tengan en algún momento procesos de supervisión, que normalmente son supervisores que sí cobran y que a lo mejor ustedes están empezando. Lo que pueden hacer es reunirse con los compañeros, hacer su grupo de trabajo. Yo siempre les digo, ustedes van a salir, quizá puedan poner un consultorio entre 4 alumnos, pagarlo y tener un espacio a lo mejor a la semana o a la quincena donde se reúnan de manera agradable con una taza de café, galletas o lo que sea y compartan en un espacio terapéutico de supervisión elementos de dificultades en sus propios procesos que han visto que se han estancado y que a lo mejor ya no lleven a ningún avance. Entonces, en ese momento ustedes están tratando de aprender lo que ustedes ya no pueden ver de alguien más. Y eso es sumamente importante para esto de la psicoterapia. Yo retomé algunas bibliografías que son de las que yo consideré como más importantes. Evidentemente hay muchas más y yo les puedo pasar porque muchas las tengo en PDF también. En cuanto ustedes lo ocupen y me comenten qué necesitan, yo se las puedo pasar. Y pues creo que por mi parte, pues es todo. Les agradezco. Estoy en espacio para preguntas. Pensé que iban a ser muchos temas y que no iba a alcanzar el tiempo y ahora me doy cuenta que sí. Espero que no haya sido muy confusa y que les haya servido y que les haya sido de utilidad.
Muchas gracias, doctora, por su increíble ponencia. La verdad es que creo que es un tema muy fundamental para nosotros como psicólogos clínicos, porque precisamente hay materias que te enseñan cómo hacer las cosas, pero no hay materias que te enseñan qué es lo que no debes hacer. Entonces, creo que nosotros tenemos que tenerlo muy presente y que también seamos congruentes en nuestro actuar, tanto dentro de la terapia como fuera. Vamos a hacer el espacio para algunas preguntas que nos fueron llegando a lo largo de la ponencia. Nos dice José Antonio Cator, ¿qué consecuencias puede tener una mala terapia? Ok, pues bueno, depende el motivo de consulta, pero básicamente, de manera generalizada, nosotros vamos dejando en el paciente una impresión. El paciente puede haber venido de procesos terapéuticos que le fueron inefectivos o que no fueron útiles y probablemente descalifiquemos sin querer el trabajo de otros terapeutas, que cuando lleguen, yo me recuerdo un profesor que admiro mucho, que también es de la maestría en terapia familiar, que cuando terminaba con algún paciente que realmente no estaba encaminado al cambio, le decía, por favor, no menciones que veniste a terapia, porque lo que tú hiciste no fue estar en terapia, no hubo ningún compromiso en un principio, porque el paciente venía derivado o era enviado por alguien más. Entonces, de alguna manera, el proceso de motivación y de autocreencia en el mismo paciente y en los psicólogos lo vamos deteriorando. Entonces, es un trabajo extra para el siguiente terapeuta, suponiendo que llegara algún otro terapeuta, porque puede ser que diga, no, yo no regreso, ¿no? Con terapeutas, no sirve. Y en principio, pues bueno, eso. Sí. Ah, ya. Muy bien, la siguiente pregunta es de Daniela Morales. Nos menciona, terminando la carrera de psicología, ¿hasta cuándo se puede dar terapia? Ok. De psicología. En sí existe la carrera de psicología como psicología general, pero eso no te convierte en un terapeuta. El ser terapeuta implica una formación extra. En el caso de psicología clínica, del programa de psicología clínica, las materias ya van encaminadas hacia poder hacer entrevistas, diagnósticos e intervenciones. Evidentemente, al principio siempre es recomendable seguir con una guía. Por eso es que ustedes en el programa de psicología clínica de la Universidad de Guanajuato llevan desde quinto semestre prácticas, lo cual los vuelve como mucho más efectivos. De verdad, mi reconocimiento para el programa de psicología clínica de la UG. Yo vengo de la UNAM. En la UNAM no tenemos tantas horas de vuelo ni tantas prácticas como ustedes llevan en la UG. Entonces, ustedes que están aquí en la UG, siéntanse totalmente capaces porque el nivel de formación que tienen es intenso. Vale la pena que estén en quinto en las mañanas, salgan temprano, vayan a sus escuelas y en las tardes vayan a clases y acaben a las 7 de la noche o más tarde antes, que terminaban a las 9, porque están ustedes recibiendo un nivel de formación muy elevado, perdón. Entonces, si ustedes terminan, aún con todo, el año de servicio social o de prácticas profesionales también les va a servir para ir entrenando habilidades. Y como yo les digo, al principio no vayan solos, vayan encaminándose con algún profesor, supervisando casos, y entonces ustedes podrán desarrollar mucho más habilidades que los van a llevar a sentirse ya autónomos o seguros. Perdón. Muchas gracias, doctora. Isa Ledesma nos pregunta, ¿antes de cuántas sesiones recomienda tener ya identificado el motivo verdadero de consulta? Ok. En la primera sesión sí se puede. En la primera sesión, porque esa primera sesión, yo siempre les digo, tiene el objetivo fundamental es generar en esa primera sesión, tener la información que nos permita plantearnos la intervención, pero la información sobre todo que nos lleve a entender a tener un problema definido, un objetivo de consulta para la siguiente sesión y poder generarle al paciente la expectativa de cambio. Es decir, ustedes van a cerrar esa primera sesión haciendo como un resumen a manera de paráfrasis o de integración de todos los elementos que vieron que les comentó el paciente. Entonces pueden decir, a ver si entendí bien, tú estás aquí por esto, y entonces no sé si tú corrígeme, considero que el objetivo de tratamiento podría ser encaminado a esto, ¿estás de acuerdo? Y hablar de realmente
que se puede conseguir, ¿no? Que va a depender mucho de lo que hace el paciente, de lo que hagan juntos, pero que se va a ir encaminando, que cada quien tiene su ritmo, y entonces desde esa primera sesión se tendría que establecer. Si no se puede, porque hay pacientes que divagan o son muy difusos o tienen como mucha dificultad, hablan de términos de felicidad y cosas que son más intangibles, podrían ustedes dejarles como primera tarea que ellos identificaran un objetivo terapéutico, una lista de cosas que quisieran conseguir. Se tendrá que hacer inmediato, les digo, en la primera sesión o en la segunda, en caso dado, pues, pero se tiene que definir en un inicio. Muchas gracias, doctora. Mitch Maldonado Patiño nos pregunta, ¿qué errores puede cometer el psicólogo que provoquen que el paciente deje de acudir a terapia? Pues básicamente cualquiera de los que vimos ahorita, es decir, puede ser que el paciente no se sienta comprendido, atendido, escuchado, que vea en el paciente, en el terapeuta, una total desorganización o falta de guía, de estructura, que lo ven seguro, que no confíen que él es el terapeuta que le va a ayudar a resolver. Entonces, seguramente ese paciente no va a poder o no va a regresar. Otras cuestiones que no tienen que ver con el terapeuta, que también se han estudiado, pues son cuestiones a lo mejor económicas, porque tampoco todo va a ser del terapeuta, situaciones de dificultades personales, de traslado, pero las que corresponden al terapeuta son, el objetivo es que el paciente se sienta comprendido, atendido, que encuentre una posibilidad, genere la expectativa de cambio y pueda decir, regreso a una segunda sesión con este terapeuta. Nos pregunta Alitzel H. Castillo, ¿cuáles podrían ser estrategias eficaces para motivar a una persona con depresión? Ok. En principio, cuando una persona con depresión ya está en una sesión terapéutica, probablemente pensando en un consultorio privado, donde el paciente vio en el terapeuta quizá la última alternativa para resolver su problema, porque ya está ahí con nosotros necesitamos también brindarle una sensación de algo que él pueda sentir que se va a conseguir. Es decir, él puede llegar diciendo, he intentado de todo, la verdad vengo y no creo que ya haya algo más que pueda hacer, pero estoy aquí porque quiero intentarlo. Hay que reconocer su esfuerzo, hay que anticiparle que va a estar desmotivado, anticiparle que va a haber veces que a lo mejor no pueda levantarse de la cama, que no quiera salir, que vea lo que está haciendo como innecesario. Es decir, esto es parte del proceso de recuperación. Yo siempre les menciono a los pacientes que si en un cierto tiempo, yo les pongo un tiempo de 4 sesiones, tú no comienzas a sentirte mejor en el caso de la depresión o no empiezas a ver que se resuelve este problema mínimamente, estamos pues haciendo el tonto, no está funcionando, ¿no? No tienes que estar prolongadamente un año en un proceso terapéutico. Cuando tú les das un tiempo, tú te planteas también un objetivo y les das un tiempo, el paciente dice, bueno, aguanto, es una sesión más, vamos a llegar a las 4 sesiones. Entonces, eso puede ser un motivante porque lo estás acotando en términos de algo realizable y en un tiempo esperado. Dependerá qué tan deprimido esté, ¿verdad? Claro. A veces necesitan también, pues lo sabemos, ¿no? Un proceso psiquiátrico a la par para que lo ayude a reactivar energía y que pueda continuar su proceso psicoterapéutico. Muchas gracias, doctora. Y Paola Zavala nos hace una pregunta muy interesante. ¿Cómo podemos promocionar o sensibilizar a la población de recurrir a psicoterapia y no a pseudociencias? Híjole, tenemos una competencia bastante, sí, fuerte y quizá, desventajosa en el sentido de que la gente se deja llevar por la solución fácil e inmediata. Yo no estoy en contra de que un libro de autoayuda pueda funcionar. A mucha gente le es de utilidad los libros de autoayuda, ¿no? Pero nunca van a sustituir a un proceso psicoterapéutico. Y es la solución sencilla y fácil. Buscar en internet, entrar a un blog que te dice cómo y qué hacer. Entonces, ¿cómo sensibilizas? Esto quiero también señalarlo porque la profesión de psicología se ha ganado un lugar muy importante en el mundo.
muy importante en el mundo a base de esfuerzo. Si en un principio, cuando existía la psicología, no era reconocida, pues cualquiera puede dar consejos. Me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar psicología, bueno, iba a estudiar apenas psicología, mi papá me decía, no, no estudies eso, eso para qué, te vas a morir de hambre. No se escuchaban, imagínense, yo entré a psicología en el año 95. Mi papá me decía, estudia medicina, estudia odontología, si tienes un dolor de muela, a fuerzas tienes que ir al dentista, ¿no? Pues, ¿psicología qué, no? Te vas a morir de hambre. En ese momento no se escuchaba tanto valor de los psicólogos. Los psicólogos se han ido ganando un espacio bien importante a base de todos sus éxitos, éxitos de intervención, terapéuticos, de todas las áreas, ¿no? Educativos, en el lugar que estén. Y se han abierto espacios donde ya no es posible pensar un lugar, empresa, cárcel, reclusorio, pues, hospital, escuela donde no existe un psicólogo. Entonces, poco a poco se han ido ganando y hay una cuestión también de moda, de decir, ya quitar como esos prejuicios o mitos donde se veía el psicólogo que era para locos. Ya se ve también como, pues sí, hasta de manera preventiva. Mi psicólogo, necesito trabajar esto. Yo creo que poco a poco se ha ido ganando y con su propio esfuerzo para ser concreta y responder su pregunta, con su propio trabajo bien hecho, va a ser su mejor carta de presentación. El que ustedes salgan ahorita al mundo y hagan unas buenas intervenciones y un buen trabajo va a ir abriendo poco a poco espacios y a darle credibilidad o mayor credibilidad, porque ya la tiene, a la carrera de psicología. Entonces lo estamos consiguiendo, básicamente. Estamos en proceso. Sí. Y una última pregunta, doctora. Kim Escalera nos pregunta, hola, buenas tardes. ¿Qué recomienda desde su experiencia para hacer una buena alianza terapéutica? Ok, ya les decía yo, los elementos básicos para generar esa alianza que se refiere a la sensación de que el terapeuta puede ser la persona que me ayude a entender mi problema y a trabajarlo, es que se muestren también ustedes con un nivel de experiencia. Es decir, pueden partir desde la curiosidad por conocer el problema del otro, desde un sentido de ignorancia, de yo no te conozco a ti, quiero aprender de ti, de tu problema, pero sí tienen que mostrar ciertos elementos en el espacio terapéutico. No estoy diciendo que llenen su consultorio de todos sus reconocimientos, pero sí, cuando vamos a un especialista siempre vemos dónde se formó, de qué escuela viene. Entonces, eso ayuda. La misma presencia, la misma seguridad, no van a ir en pants, con tenis, o sea, que se vea que le ponen atención a lo que están haciendo, que se vea lo que yo les digo, una estructura, que tienen sus propias guías, que están dándole una secuencia, que escuchan atentamente. Todo eso le va a dar al paciente la sensación de, este es el terapeuta con el que quiero estar, me siento cómoda, puedo confiarle mis más íntimos secretos y sé que no me va a juzgar. Todo eso ayuda a formar un vínculo, una alianza terapéutica. Excelente, doctora. Pues tuvimos varias preguntas. Igual la invitamos para que pase ahí al chat a responder algunos de los comentarios y preguntas que fueron surgiendo a lo largo de la ponencia, pero por el tiempo no alcanzamos a cubrir con todas. Claro. Ahora quiero hacer paso para hacerle lectura de una constancia que le haremos llegar de manera virtual y hago lectura. La Asociación de Estudiantes de Psicología Clínica otorga la presente constancia a la doctora Yasmín Alejandra Quintero por su destacada participación impartiendo la ponencia titulada Los peores errores de los psicólogos en la Semana del Psicólogo Virtual de la EPSIC, llevada a cabo del 18 al 22 de mayo. Firma su servidora. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias a la Asociación de Estudiantes de Psicología Clínica de la UG por la confianza y por haberme invitado. De verdad me sentí muy honrada. Estaré contestando sus preguntas. Espero que les haya sido mucho de utilidad, que se lleven una cosa, dos o tres, las que sean, y que la puedan llevar a la práctica. Les agradezco y quedo para dudas, las referencias y contestaré los chats que ahorita comentan también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos y por también estar presente en los eventos que ya hemos organizado y en las ponencias anteriores que hemos organizado en la Semana del Psicólogo. Es para nosotros todo un placer y un honor tenerla con nosotros nuevamente. Realmente esperamos que todos los aprendizajes brindados en esta ponencia los llevemos a la práctica y que el día de mañana no los olvidemos.
que sigamos practicándolos para fortalecer cada vez más los aprendizajes. Muchas gracias por acompañarnos en este nuestro último día de la Semana del Psicólogo y les recordamos que a las 4 tendremos la ponencia de Analizando Asesinos Seriales desde un enfoque psicopatológico. Para que no se la pierdan, a las 4 a través de la misma página de la Asociación de Estudiantes de Psicología Clínica UG en las transmisiones de Facebook. Muchas gracias por acompañarnos.